Hola a todos, un cordial saludo. Somos un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad Pedagógica Nacional y hoy queremos compartir los resultados de un estudio realizado con estudiantes de educación media del Colegio Público de Bogotá, Colombia, acerca del consumo de psicoactivos durante la época de cuarentena. La investigación desarrollada en el marco de nuestra práctica en el Departamento de Orientación Escolar buscó identificar percepciones sobre el aumento o disminución del uso de drogas durante la pandemia y algunos factores de riesgo relacionados. La Resolución 089 del 2019 establece como política pública desde el Ministerio de Salud y Protección Social la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. Se insta al Estado colombiano a garantizar el acceso al servicio de promoción, protección y recuperación de la salud. En este sentido, conforme al numeral 3 de la Ley 1098 del 2016, los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos del consumo de espárragos. En los protocolos de atención ofrecidos por la Secretaría de Educación Distrital Bogotá, se establece una ruta de atención en caso de que se registren eventos relacionados con el consumo en niños, niñas y adolescentes. En el protocolo, con base en los análisis de la OEA sobre el consumo de drogas, los factores de riesgo relevantes son disponibilidades para entornos escolares, privación económica y social, riesgo dentro del entorno familiar como el consumo en ella, historial de alcoholismo, violencia intrafamiliar, entre otros. Asimismo, dentro del SET, se sitúa el trabajo realizado por los docentes orientadores en la guía propuesta de abordaje integral de las situaciones de consumo de sustancias psicoactivas de los colegios de Bogotá, en donde resalta como causas para el consumo la escasa información para la toma de decisiones, la curiosidad y el deseo de experimentar y la falta de regulación por parte de padres, madres y cuidadores. Estos factores pueden afectar el nivel o frecuencia del consumo de psicoactivos durante la cuarentena. Al interior de la investigación, se tendrá en cuenta algunos de estos factores para evaluar su posible incidencia en el consumo de psicoactivos en estudiantes de educación media, con el fin de generar alternativas para prevenir y mitigar los efectos de este flagelo en la comunidad educativa durante y después de la pandemia. Consideraciones metodológicas. Como objetivo de la investigación, podemos mencionar la identificación de presuntos niveles de consumo y los factores que influyen en la frecuencia del uso de sustancias psicoactivas en estudiantes de grado 10º y 11º de un colegio público de Bogotá, Colombia. El propósito de esta investigación se sitúa en identificar la percepción del consumo de sustancias psicoactivas antes y después de la cuarentena en la institución educativa distrital Julio Garavito. En esta investigación participaron como muestra 30 estudiantes entre los 15 a los 19 años de edad. El instrumento implementado para la recolección de la información fue la encuesta compuesta por 20 preguntas, construida bajo la estrategia de comunicación indirecta o basada en terceros, la cual consiste en ubicar al sujeto en situaciones conocidas para él, pero sin la necesidad de que se asuma como actuante de las acciones a desarrollar. Esto con el propósito de facilitar la comunicación veraz y sin inhibiciones. La técnica de aplicación escogida fue la entrevista telefónica, dadas las condiciones actuales de trabajo no presencial en los colegios públicos de Bogotá debido a la pandemia. Resultados de la investigación. La población muestra para la encuesta perteneciente a los grados 10º y 11º está establecida entre los 15 y 19 años de edad, encontrando una participación del 36,7% de estudiantes con 17 años, seguido por un 26,6% de estudiantes con 16 y en tercer lugar con un 20% de participación se ubican los estudiantes con 15 años de edad. Un 63% de los estudiantes reconocen tener dentro de su círculo social personas que consumen algún tipo de sustancia psicoactiva y un 36,7% no lo reconoce. Los encuestados destacan que las sustancias de mayor consumo son el alcohol con el 73,3%, seguido del cigarrillo y la marihuana con el 66,7%, los inhalantes con un porcentaje del 36,7% y un 6,6% no sabe o considera que no hay consumo. Se evidencia que el 66,7% manifiestan una disminución del consumo de sustancias psicoactivas durante la cuarentena. El 20% cree que el consumo ha aumentado, el 10% expresa que se ha abandonado el consumo y el 6,7% responde que se ha iniciado. Entre los motivos presentes para el consumo de sustancias psicoactivas antes de la cuarentena se encuentra la diversión con un 66,7%, consumo a causa de situaciones familiares con un 43,3%, por influencia de los amigos con un 30%, debido a situaciones con amigos y parejas el 23,3%, un 13,3% era para concentrarse y el 3,3% no tiene ningún motivo relevante.
Entre los factores relevantes para mantener el consumo de sustancias psicoactivas durante la cuarentena, el 46,7% de los encuestados considera las situaciones familiares, un 36,7% cree que es por diversión, el 23,3% debido a la presión escolar, el 10% cree que lo hace por influencia de otros compañeros, un 7% por situaciones con amigos o parejas, otro 6,7% porque se concentran y un 6,6% no sabe. El 3,3% considera que se da por adicción. Con relación a si el entorno familiar tiene conocimiento a propósito de su posible consumo, el 56,7% de los encuestados afirman que sí saben, un 26,7% no lo sabe, desconoce la situación, el 13,3% está en conocimiento con amigos o personas cercanas y un 3,3% reconocen a quién acudir para contar su situación de consumo. Sobre un posible incremento en el consumo de sustancias a raíz del confinamiento obligatorio, se encontró que el 50% de los participantes considera que su consumo se incrementó a causa de no poder salir y poderlo hacer al interior del hogar. Por otro lado, existe la necesidad en un 40% de consumir como efecto del encierro. El 10% restante reconoce que su precio fue accesible para conseguir la sustancia. Durante la cuarentena, el consumo de sustancias podría haber disminuido debido a las dificultades económicas e incremento del valor comercial con un 43,3%. Asimismo, con el mismo rango de respuestas respondieron el no poder salir a comprar a la calle y no poder consumir libremente, pues era más fácil hacerlo cerca al colegio. Un 40% eligió que no hay una presión social, un 26,7% respondió que la distribución y la circulación disminuyó y finalmente un 3,3% respondió que no sabe. Discusión y análisis de resultados. Aproximadamente un 70% de los estudiantes considera que es posible que el consumo de sustancias psicoactivas durante la cuarentena haya disminuido. Se infiere, tal y como lo menciona la Secretaría de Educación de Bogotá y autores como Milkman, que existen factores ambientales que favorecen el consumo de psicoactivos. La disponibilidad ambiental, las interacciones en los entornos escolares y sus alrededores y la falta de control de las familias pueden ser elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar e implementar un programa de prevención del consumo de psicoactivos en estudiantes. Se menciona como factores que conducen al inicio y mantenimiento del consumo las dificultades en sus relaciones interpersonales, tanto con su familia como con los amigos o la pareja. Algunos teóricos han mencionado que los problemas en interacción social generan estrés, afectación emocional, aislamiento y búsqueda de sensaciones placenteras. La ansiedad social puede llevar a probar o consumir drogas. Un programa de atención no será efectivo sin vincular la formación a las familias, tanto para la prevención como para la atención. La situación de encierro tuvo, de acuerdo a la percepción de los estudiantes, un doble efecto. Por una parte, establecieron dificultades para el acceso a las drogas, como el control parental o la imposibilidad de ir a comprar. Pero por otra, generó situaciones de ansiedad que pueden inducir, bajo ciertas circunstancias, al consumo de sustancias psicoactivas. De esta manera, se puede observar cómo variables externas al individuo pueden determinar su inicio, permanencia o abandono de un hábito como el uso de drogas. Existen factores que afectan el consumo de psicoactivos, que pueden manejarse para prevenir o mitigar el efecto de esta situación. En cuanto a la formación, es importante la adquisición de habilidades sociales y el manejo de conflictos y emociones. Finalmente, es fundamental el control de ambientes dentro y fuera de la escuela, que disminuya la posibilidad de acceso a drogas y mitiguen el efecto de las presiones externas para iniciar o mantener el consumo. Consideramos que esta investigación puede dar luces para el diseño e implementación de programas efectivos en cuanto a la prevención y manejo del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de secundaria de los colegios públicos de nuestra localidad, ciudad o país. Muchas gracias.